Muy buenos días, muy queridos estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Buenos días, profe. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios, me alegro. Eh, José vino hoy. No, yo creo que se quedó durmiendo, profe. Carolyn, Presente. muy bien. Eh, la semana pasada, ¿qué estuvimos trabajando? Carolyn? La, la estadística, ¿Qué decíamos sobre la estadística? creo que era, Ah, em, es como un estudio que agrupa o reúne y que cuenta y que también clasifica ¿tú? los datos que uno pueda recolectar en un área determinada y que esos datos tienen siempre una característica en común. Muy bien, muy bien. Eh, y sobre las estadísticas, también, ¿qué estuvimos diciendo? ¿Qué herramientas, qué tipo de herramientas se utilizan? Ah, sí. Usted dijo que esos se utilizan gráficos que son como herramientas visuales, bueno, organizadores visuales, esa fue la palabra que usted utilizó, y Ujú. que de esos hay varios tipos que son gráficos de barra, que son como, se forman como pequeños edificios en el gráfico. Ujú. También nos dijo de los gráficos de línea, que son como líneas que suben y bajan. Y el último, que yo me acuerdo bien, porque usted dijo que eran los circulares, pero que también se conocían como el gráfico de pastel, porque se parten en triangulitos. Exacto, muy bien. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre uno de estos gráficos, el cual es el gráfico de barra. Eh, Voy a compartir pantalla. Si logra ver la pantalla, por favor me confirma. ¿Se ve la pantalla? Ujú. Ok, Y dice el gráfico de barra. ok, muy bien. Eh, ¿puedes leer la descripción, por favor, Carly? Eh, el gráfico de barra. El gráfico de barra es una herramienta visual para representar datos numéricos mediante rectángulos verticales u horizontales, conocidos como barras, los cuales se ajustan a la manera proporcionada a los valores que se presentan. Exacto. Muy bien. Estos gráficos buscan, ok, se fue eso de nuevo. Ok. Estos gráficos buscan representar de manera proporcionada los valores, por ejemplo, en el gráfico que tenemos a la izquierda, a la derecha, podemos ver un gráfico de barra, Ujú. cual proporciona unos datos sobre látios, pulses y limpiadores. Aquí podemos ver que unos suben más que otros, lo cual es, representan esos datos de manera proporcionada. Eh, por favor. Cambio la diapositiva. Sí, dice la utilidad de los gráficos de barra. Exacto. Eh, la utilidad que le podemos dar a los gráficos de barras es, a través de ellos podemos comparar visualmente los datos que representamos. Es decir, como te decía, en el gráfico que visualizamos a la derecha, podíamos apreciar o comparar visualmente esos datos de manera en tendencia, lo cual nos facilita la interpretación.
Es decir, lo cual es, nos hace interpretar de manera más fácil entender las ideas y los datos de manera más concreta, más concreta. Ahora bien, las características de los gráficos de barra, estos gráficos de barra suelen eh, caracterizarse por poseer dos ejes. Un eje horizontal, que es la parte, por así decirlo, por la parte acotada del gráfico, y la parte que suele estar a la izquierda, como podemos ver en el gráfico que mostré ahorita, es la parte vertical, que sería la Y. También estos gráficos se caracterizan por tener barras, que son lo que podemos ver o visualizar como pequeños edificios o como pequeñas velas. También se caracterizan por tener un espacio entre cada barra para así categorizar, eh, para así poder categorizar y diferenciar que estas barras son diferentes y son diferentes. También nos ayudan mucho a diferenciar una barra de otra, también son los colores, lo cual es otra característica propia de los gráficos de barras. Ahora bien, dentro de los gráficos de barra existen diferentes tipos. Dentro de los más comunes que nosotros podemos visualizar son los gráficos eh, verticales. Los gráficos verticales son los que representan las barras eh, de manera vertical, eh, como en el primer ejemplo, como tenemos aquí en el primer ejemplo, este es un gráfico vertical sobre productos mensuales, ventas de productos mensuales de lácteos, dulces y limpiadores. Ok, entonces, y los horizontales son los que, en vez de estar las velas de manera vertical, están de manera horizontal. También tenemos los gráficos apilados, es decir, que sus gráficos se muestran en tendencia en un tiempo determinado y comparando sus valores. También podemos encontrar los gráficos de dispersión, los cuales son otros tipos de gráficos diferentes a los gráficos de barras. Y también dentro de los gráficos estadísticos, como había mencionado ya en la clase anterior, los gráficos circulares, a lo que le llamamos gráfico de pastel. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los gráficos de barras? Dentro de la ventaja es que son fáciles de leer y entender, lo cual nos ayuda a comprender y comparar los valores desde diferentes puntos. Y también nos ayudan a clasificar los datos. Dentro de las desventajas que tienen los gráficos de barras es que no es efectivo para mostrar la información completa o detallada. Otra también es que pueden contener información redundante. Pueden mostrar demasiada información en caso de que no sea útil o adecuado presentar tanta información. Otra desventaja que tienen los gráficos de barra es que no funcionan bien con un conjunto de datos grandes. Es decir, los gráficos de barra se trabajan de manera por escalas. Eh, si lo estamos trabajando, como mencioné en la clase anterior, en escala de 10, en escala de 6, y tenemos datos que nos exigen
una mayor escala, esto no podemos utilizar para esta escala un gráfico de barra. Deberíamos de utilizar otro tipo de gráficos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un gráfico de barra? Carolyn, ¿me puedes leer el primer paso, por favor? Sí. ¿Cómo hacer un gráfico de barras? Paso 1. Identifica tus datos. El primer paso para hacer un gráfico de barras es identificar los datos que quieres representar. Necesitas al menos dos variables, una categoría como diferentes productos, departamentos, entre otros, y una numérica como son las ventas, número de empleados, etc. Asegúrate de que tus datos estén completos y sean precisos para obtener una representación correcta en el gráfico. Exacto. Sigo con el otro. Un momento, Carolyn, por favor. Eh, Primero, para construir nuestro gráfico de barra, debemos identificar los datos, los cuales son muy importantes. Debemos de identificar qué productos, qué departamentos, qué valores o qué vamos a colocar en el gráfico de barra, qué datos vamos a comparar. Otro punto para construir nuestro gráfico de barra es que debemos de elegir una herramienta que nos sea adecuada para hacer nuestro gráfico de barra. Por favor, puede leer la descripción, Carolyn. El siguiente paso es elegir el software o herramienta que utilizarás para crear tu gráfico de barras online. Hay una variedad de opciones disponibles como Miro o Miro, donde puedes empezar desde cero o puedes hacerlo rápidamente con nuestra plantilla de gráfico de barras. La elección dependerá de tu nivel de habilidad y de las funciones que necesites. Exacto. Eh, Cada herramienta, estas herramientas pueden ser software, también lo podemos crear de manera, eh, lo podemos crear en el cuaderno, si así a ustedes les gustan, y o pueden utilizar alguna herramienta tecnológica, así como Miro. Esta es una herramienta que nos facilita nosotros poder crear el gráfico de barra de manera más sencilla y mucho más, de forma más creativa. Otro paso muy importante es el número 3, el cual debemos de ingresar los datos. Es decir, en este paso, nosotros, luego de haber nosotros identificado los valores y los datos que vamos a colocar en nuestro gráfico, debemos repartir de tal forma en que representemos según las columnas y las filas en nuestro gráfico de barra nuestros datos. También, luego de que ya nosotros hayamos representado nuestro gráfico, podemos personalizarlos, podemos agregarle colores, eh, darle un título para que sea más agradable y también para que sea mucho más comprensible y también para que este eh, se pueda entender y se entienda qué se está evaluando en este gráfico de barra. Y por último, que es compartir su gráfico de barra, lo cual es muy importante. A la hora de construir el gráfico de barra, eh, yo le proporcionaré, por ejemplo, este es un ejemplo de un gráfico de barra educativo sobre los niveles educativos de un grupo de estudiantes en donde se determinó que la mayor proporción de estudiantes se encontraban en el nivel secundario.
Y así podemos ver que la barra mucho más grande es, perdón, es la barra, no, la barra color verde. Como les decía, como les decía, al final, eh, sobre compartir el gráfico de barra, y en la plataforma le colocaré un pequeño caso, el cual deberán, el cual deberán de leer y proporcionar, identificar los datos, identificar los datos, leerlo, analizarlo, identificar los datos y luego empezar a crear su gráfico. Pueden utilizar cualquier herramienta tecnológica como Miro, Excel, eh, y luego lo pueden compartir y subirlo a la plataforma de manera PDF. Eh, Ok, profe, ¿y cuándo se va a vencer eso? eh, Eso es para entregar, va a estar habilitado a partir de hoy, en la tarde. Se entregará para el último día que se deberá entregar el trabajo es para el próximo lunes que estaríamos a 8, el próximo Ok, lunes que estaríamos a 8 sería el último día de entrega. ok, está bien, profe. Y ahora bien, chicos, ¿qué le pareció la clase el día de hoy? Estuvo bien, estuvo interesante porque aprendí cosas que no sabía ¿Qué, sobre los gráficos y eso. qué pudiste aprender el día de hoy, Carolina? Carolina? Profe, después de tantos siglos dándonos clases, usted no se aprendió mi nombre bien. Usted decía que los gráficos de barras son como resúmenes en los que podemos comparar los datos que logremos reunir mediante columnas o líneas Exacto, que podamos usar para representar esos valores. También nos dijo que existen varios tipos de gráficos de barra, como lo son como apilados, que son como verticales, que son el ejemplo que usted nos enseñó al principio, pero que esos mismos también se pueden hacer de forma horizontal. Y lo último que recuerdo fue de lo que usted dijo, lo que debíamos tener en cuenta para crear un gráfico, como fue la recopilación y la organización de los datos, la elección de la herramienta en la que lo vamos a hacer o los materiales si lo vamos a hacer en el cuaderno y personalizar nuestro gráfico y compartírselo a la gente para que lo vea. ok, muy bien. Un fuerte aplauso, por favor. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima y queden con Diositos. Bye. Gracias, profe, usted también. Bye bye.